Bueno, ahora está con nosotros el pastor José Moreto. Él tiene un currículum bastante extenso. Voy a nombrar un par de cosas. Es máster en teología, es ministro ordenado de la Unión de la Asamblea de Dios y es pastor seño ahí en Emanuel, ahí en Ciudad Jardín. Le damos la bienvenida y que él nos pueda estar ministrando respecto a la renovación espiritual. Bienvenido, José. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, creo que me escuchan bien. Denme un ok, así después voy siguiendo. Ok, buenísimo. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. Doy gracias a Dios, a los que me han invitado. Estoy aquí como uno más. Es un honor para mí compartir con compañeros, hermanos y hermanas, pastores queridos que extienden el reino de Dios de diferentes lugares, ahí donde se encuentran. Así que es una alegría y vengo aquí no como un gran orador, ni mucho menos. Así que vengo aquí para compartir algunas de las experiencias que pienso que pueden seguir enriqueciendo nuestra vida como ministros del Señor y sobre todo en este tiempo que venimos teniendo tantos desafíos de hace un año y medio a esta parte, y creo que pueden ser instrumentos que Dios puede usar en la tarea que nosotros estamos desempeñando. Así que voy a ayudarme en esto que voy a compartir, que es bastante extenso, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto. De hace más de 20 años aproximadamente me he sentido muy atraído a ser dirigido por el Espíritu Santo, algo que todos conocemos y que todos anhelamos, y me he sentido muy atraído a buscar la guía del Espíritu Santo en esta parte del ministerio. Por supuesto, en el ser y en el hacer. Y de eso voy a tratar de hablar hoy, del ser y el hacer. Así que voy a tratar de compartir voy a tratar de entrar primero y compartir el anfitrión. Ustedes me van a decir si se ve bien. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Se ve perfecto. Ahí está, buenísimo, gracias. Entonces nos vamos a ayudar de estas imágenes de PowerPoint para ir introduciendo este tema. El primer tema que quiero compartir con ustedes es el tema de todos los cristianos y por supuesto mucho más de los ministros, ser como Jesús, ¿no? Ser como Jesús. Voy a hablar de dos temas solamente, el ser y el hacer. Es un tema que nunca va a pasar de moda porque pienso que el anhelo que todos tenemos es parecernos cada día más a Jesús. Y para poder hacer después la tarea, Jesucristo nos dejó un mandato para todos en Mateo 28, 18 al 20, de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. El original dice, mientras vivís, haces discípulos. Pero lo anterior es antes de ir y hacer discípulos. El verso anterior dice, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. ¿Se acuerdan? Y eso habla de una relación. No podemos ir a ser discípulos y ir a hacer la tarea solos. Tenemos que ir a hacer la tarea con la gracia y la autoridad del Espíritu Santo. Ahí está un pequeño detalle. Porque a veces uno, voy habilitando a algunos hermanos acá que van entrando, perdonen que yo me... Algunos a veces nosotros queremos hacer la tarea, estamos apurados por hacer la tarea porque queremos que la iglesia crezca, que aumente los discípulos, que pasen cosas, pero no nos olvidemos que podemos hacer esa tarea solo con el entusiasmo y no llenos con la gracia y la autoridad que viene del Espíritu Santo. Así que es importante hacer esa tarea, vamos a seguir avanzando acá,
Entonces la propuesta número 1 es ser como Jesús. Y el texto que yo puse acá, primera de Juan 4:17, la segunda parte, es interesante porque dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y acá les voy a ir tirando algo para que ustedes mediten. Dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiere decir que en el plan original de Dios, nosotros somos como Jesús ahora. ¿Será así? Vamos a seguir avanzando. El texto que escogí acá dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿no? Es un texto que todos conocemos. Por eso tenemos que tener siempre una actitud de humildad y de sencillez, ¿no? Para seguir aprendiendo. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo me anoto en esta oración, no sé ustedes si también se anotan. Pero una cosa hago, y esto es muy importante, ¿no? Una cosa hago, y acá viene algo para tener en cuenta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, la pandemia, en este caso, lo más reciente, el año y medio y poco más que hemos vivido con tantas historias de dolor, de sufrimiento, ¿no? Dice, una cosa hago. Me demoro porque voy dándole entrada a los otros hermanos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo, ¿no? Miro para adelante, miro para adelante. No importa los años que tengas, no importa lo que te diga el mundo. No, 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 no. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y me extiendo a lo que está delante. Prosigo, aleluya. Prosigo a la meta, al premio, a su premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un texto realmente muy interesante. La propuesta número 1 es esa que les mencioné. La propuesta número 2 son las disciplinas espirituales. Claro, necesitamos disciplinarnos. Es el estilo de vida que nos lleva a ser como Cristo. Entre la palabra y el cumplimiento de la palabra hay que atravesar, nosotros sabemos, hay que atravesar ese periodo. Muchas palabras a veces que nos dicen o que nos han dicho o que sabemos aún de nuestra vida, todavía no la hemos visto, pero hay que atravesar un periodo. Bueno, las disciplinas espirituales son medios para que la palabra de Dios en nosotros se cumpla. Y el texto que puse es, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate. Esta es una palabra que no nos gusta mucho. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Vamos a seguir. Tercera propuesta es un discipulado trascendente, ¿no? Un discipulado que realmente la persona se parece cada día más a Jesús y no termina con él, el discipulado, sino que él sigue haciendo discípulos. En esta mañana estaba con un grupo de obreros y les decía que hace falta 4 generaciones de discípulos para que el crecimiento en la obra no se detenga. Ustedes se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, a su hijo amado, que escoja personas fieles, a su vez que escojan a otros fieles. Son 4 generaciones. Así que tenemos cada uno de nosotros mirar cuál es la primera que discipulamos, ese que discipula a otro y ese otro a otro. Y la cuarta propuesta, que es la que más me atrae para hacer todo ese trabajo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El viento sopla donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Esto es maravilloso porque nos hace dependientes. Yo tuve un lindo encuentro, uno puede decir ayer, pero hoy tengo que volver a buscar a Dios
Tengo que volver a buscar la guía del Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere seguir haciendo algo nuevo. Claro, ¿para qué queremos toda esta tarea? Justamente para servir al prójimo, para servir a los demás como lo hizo Jesús. Dice la palabra, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar rápidamente de cómo es la vida del pastor. Yo voy a hablar de varios temas y después me voy a detener en uno en especial. Y la vida del pastor, del ministro, que no es Superman, ¿no? El pastor no es Superman, ni tampoco es el hombre araña, no sé, ni ninguna de esas cosas. Tiene que tener una vida equilibrada, si lo sabremos, ¿no? Una vida privada y una vida pública. Y yo diría que la privada es anterior a la pública. Si la privada no anda bien, la pública se va a volver en algo tedioso, en algo difícil, en algo que nos va a complicar la vida, ¿no? Nos cuesta mucho a veces por la actividad quedarnos quietos. Y la palabra en el Salmo 46:10 dice, estad quietos, uno de mis predilectos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La verdad que los mejores planes los tiene siempre Dios, ¿no? Así que hay que aprender a quedarse quieto y moverse como Dios quiere que nos movamos, ¿eh? Cuando me detengo es porque le doy entrada a alguien, ¿eh? Todavía estoy normal, estoy bien. Así que ténganme paciencia. Claro, queremos terminar la carrera bien, como obreros aprobados, ¿no? Por eso tenemos que caminar como Dios quiere. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿eh? No va a ser cosa que por tener tanto éxito derrapemos ahí en alguna curva, ¿no? Obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué lugar tiene la familia en la vida del ministro, en la vida del pastor? Eso es un tema interesante, ¿no? Claro, entre las palabras, como les decía antes, que hemos tenido quizás al inicio de nuestro servicio, de nuestro ministerio al Señor y el cumplimiento, a veces hay que atravesar muchos valles, ¿no? Ustedes recuerdan la vida de José. José tuvo ese sueño, esa palabra, lo que recibió. Sin embargo, inmediatamente lo tiraron en un pozo. Así que uno puede pasar por periodos a veces que parece que lo tiraron adentro de un pozo, como un esclavo rechazado, pero lo que es palabra de Dios siempre se va a cumplir. Por eso es tan importante de caminar, aprender a caminar y oyendo la palabra de Dios. Moisés pasó algo parecido, estuvo 40 años creyendo que era alguien, otros 40 años aprendiendo que no era nadie, ¿no? Entre la palabra y el cumplimiento, mire todo lo que pasó. Y cuando dijo yo ya estoy out, me parece que lo mío ya fue, parece que Dios empezó a hacer con él lo que tenía preparado. No sé si con nosotros tendrá que pasar 80 años, pero a veces tiene que pasar un periodo, ¿no? Entre muchas palabras, entre mucho talento, tiene que haber un carácter, ¿no? Que esté a la altura del llamado. Pero no tiene que perder de vista la visión que Dios le ha dado. Por eso, este hombre que está acá con binoculares representa de alguna manera la visión, ¿no? La visión de Dios. No somos nosotros la última Coca-Cola del desierto. No sé si ustedes, no somos nosotros los que la tenemos toda clara. El que la tiene clara realmente es el Señor, y siempre tenemos que mirar con una visión mucho más amplia de lo que pasa en nuestro ámbito local, porque la obra de Dios es mucho más grande. Dice el texto, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Voy a hablar de eso al final, ¿no? A veces lo que se ve es un panorama incierto, es un panorama difícil con los ojos naturales.
pero la invitación es a mirar con los ojos espirituales, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina. Voy a hablar mucho de este tema de la disciplina. Tenemos que estar motivados y la motivación viene justamente de orar y de buscar a Dios en una forma continua, no viene por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es contraria a la voluntad de Dios. Sepámoslo, aunque seamos pastores de 20, de 30, de 40. Vamos a tener que hacer este ejercicio en forma continua porque nuestra carne, nuestra alma, nuestro estado anímico no es confiable. La importancia de las relaciones en la vida del pastor. Estoy dando un pantallazo general para los que se incorporan y después voy a detenerme en lo que creo que Dios quiere que comparta con ustedes. La importancia de las relaciones en la vida del pastor. Dice el texto, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro, ¿no? No somos llaneros solitarios, ustedes saben esto. Y a veces, a pesar de pertenecer a una confraternidad, podemos tener una actitud individualista, una actitud que no nos relaciona. Bueno, es importante relacionado con otros hombres de Dios, con otros. Jesús tenía un grupo, ¿se acuerdan? Un grupo que estaba con él, que solía encontrarse. Dentro de los 12 había 3 con los que compartía. Ahí lo pasé a Juan Carlos rápidamente. Bueno, yo estoy poniéndome también acá en la vidriera, ¿no? Este fue mi primer pastor, Juan Carlos Ortiz. No sé si ustedes lo conocen, ahí está en el medio. Juan Carlos está muy viejito, ya está muy delicado de salud. Y ahí estoy con otro pastor amigo, Julio López, en la casa de Julio. Así que todos hemos recibido a través de otros hermanos, porque esa es idea de Dios. Y tenemos hermanos a quienes compartimos nuestra vida, que tenemos como referentes. Bueno, yo he tenido la oportunidad de colaborar y he tenido referentes, algunos ya partió con el Señor, como es este que está a la derecha, Mario Schneider, y tengo otros hermanos que son referentes, como el pastor Osvaldo Cepeda, y ahí está Norberto Zaraco, ¿no? Con los que me reúno periódicamente y ellos me pueden preguntar lo que quieran. Qué bueno que es eso, ¿no? Tener a alguien con quien rendir cuentas. ¿Qué lugar, les decía, ocupa la familia en la vida del pastor? Acá estoy yo con mi familia, ¿no? Todos estos y hay alguno más que se va agregando porque los recién casados practican cosas y van teniendo hijos y vienen los nietos. Qué lindo que son los nietos cuando vienen, pero qué lindo que son también cuando se van. Se los digo, ustedes tienen también, ¿no? A veces los nietos son una maravilla, pero gloria a Dios. Y acá les pongo algo como para que después cuando hagamos un break podamos hacer, porque como les dije, el pastor no es, sigue siendo humano, los pastores seguimos siendo humanos, ¿no? Y necesitamos cuidar también nuestra salud, necesitamos hacernos chequeos seguramente periódicamente, necesitamos saber cómo estamos, si estamos muy excedidos de peso. Yo les menciono un poquito. Total, a mí me ven una vez nomás, no se van a hacer problemas. Acá les puse el índice de la masa corporal. Esto lo pueden hacer en el intervalo. El índice de la masa corporal es el peso arriba por la altura al cuadrado, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, peso 77 kilos y mido 1,74 m, o sea que el peso arriba y la altura por la altura. Y esto le va a dar un número a ustedes para ver si está, háganse un chequeo rapidito, los hombres y las mujeres después, no es esto todo, pero es una idea. Si les da menos de 85 es un peso inferior al normal. El normal es entre 18,5
y 24,9. Y superior al normal es el 25 al 29,9. Y ya la obesidad es más de 30. Así que esto lo pueden hacer después, cuando paremos unos minutos, ¿no? En algún momento vamos a hacer un break, después seguimos, a ver cómo están. Así que, cómo están los triglicéridos, no sé cuánto tiempo hace que se han hecho un examen, porque seguimos siendo humanos nosotros, somos espirituales, pero tenemos un cuerpo y tenemos que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo también es templo del Espíritu Santo, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando todavía teníamos presenciales, me invitaron a un lugar a dar una charla sobre alimentos. Y yo les iba a hablar de los vegetales, de las verduras, de comer. Y le digo, ¿y cómo viene la mano? No, tenemos un asado, pastor, acá con chorizo, tripa gorda, chinchulín. Y yo digo, bueno, voy a tener que cambiar el mensaje, entonces, ¿no? Bueno, en Argentina el tema de la carne es complicado. Acá dice, ¿cómo van tus ejercicios? Y tengo que mencionar esto. Tenemos una vida nosotros que solemos darle al ejercicio físico cierta prioridad. Salimos a caminar 20 minutos, 30 minutos, 40, salimos a andar en bicicleta. Esto es espiritual, hermano, lo que le estoy hablando, ¿eh? No les estoy hablando de cosas raras. No es una nueva doctrina esa, ¿eh? No es que yo venda bicicleta y le quiero vender bicicleta, claro, le deje el libro después, ¿no? Pero hace bien esto, ¿viste? Hace bien. Así que tenemos que cuidar porque queremos que sigan adelante y muchos años más, ¿no? Que lleguemos a acabar la carrera que tenemos por delante. Así que tenemos que cuidarnos. También es importante, el obrero es digno de su salario. A veces la preocupación por la entrada de dinero, por los ingresos, nos complican la vida. Así que el obrero es digno de su salario. Es un tema, ese es un tema también para tratarlo. Yo lo menciono. Las finanzas ocupan en la vida ministerial un lugar importante. Yo he visto, visitando a pastores de diferentes contextos, a veces en un estado de mucha pobreza, mucha tristeza, ¿no? Así que también esta es una área que tenemos que cuidar en la vida del ministerio, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. También el ministro, el pastor, tiene que ser una persona de alguna manera que sea apreciada por la sociedad, no solo por los pares de su denominación, de su grupo, de su confraternidad, sino también en el barrio, en el lugar en donde está, que tenga una buena comunión con el resto de los hermanos y aún de las sociedades que no son parte de la iglesia. Porque el texto dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que también esto es importante en nuestra vida ministerial. Claro, el sueño es alcanzar la madurez espiritual, ¿no? Y la madurez tiene que ver con el carácter. Los dones son un regalo de Dios para nuestra vida. Y vamos a ver después cuando entremos en disciplinas espirituales. Pero el carácter es algo que nosotros tenemos que trabajar. En el carácter vemos la importancia de nuestro temple ante situaciones difíciles, ante pruebas, la excelencia, la plenitud. Ahí es donde aparecen los verdaderos frutos del Espíritu. La paternidad, uno que va creciendo en la gracia de Dios y puede acompañar a otras personas. Y por supuesto, el conocimiento divino. Ok. Siguen entrando hermanos acá, así que voy agregando. Gloria a Dios. Y nosotros decimos que el Espíritu Santo nos puede llevar a madurar en nuestra relación con Dios, porque Él nos revela su corazón, ¿no? Vamos a detenernos después
en este tema de la vida en el espíritu, de ser guiados por el espíritu, avivar los sentidos espirituales, ¿no? Y yo quiero acá, estamos más o menos lo que había calculado, en hacer una especie de break, una especie de intervalo para que esto sea enriquecedor. Yo no sé si se dividen por grupos, Daniel o... eh, eh, y las preguntas que tendríamos que tratar en estos 10, 15 minutos para volver después, esto sería como ir al aula, sería de acuerdo a todo lo que vengo diciendo. ¿Estoy teniendo mi tiempo a solas con Dios? Es decir, ¿cómo está eso? La pandemia, todos estos cambios que hemos tenido y que todavía seguimos en parte teniendo, han afectado mi tiempo de calidad con Dios. ¿Cómo encontramos ese tiempo? Yo quiero que hablamos nuestro corazón ahí en el contexto en donde te toque, con los 4 o 5, con los 3 o con los que ustedes más cercanos compartan, y si no, que lo hagan después. Ok. Me dice que sí, están divididos pastores y presbíteros. Perfecto. Y después, ¿cómo es la atención que le estoy dando a mi familia? Es decir, ustedes saben, hay casos de familias que le tienen hasta medio, no sé qué palabra, ¿no? A todo lo ministerial, a toda la actividad. Yo, cuando hace muchos años estaba sirviendo al Señor, uno de mis hijos, el más chico de todos, que ahora tiene 30 años, ¿no? Imitaba a la gente que me venía a ver, ¿no? Y un día atiende la puerta y esta persona que me venía a ver era muy negativo. Entonces yo le pregunto, Andrés, ¿quién es? Todo mal, José. O sea, yo me di cuenta que mi hijo imitaba a los hermanos que venían, estaba pendiente, ¿no? Y después una de mis hijas, pues tenemos 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Una de mis hijas le dijo un día a la mamá, vos te ocupás demasiado de los hermanos, pero ¿y de nosotros? Y creo que no, hemos sido muy equilibrados, pero la pregunta sería, ¿cómo es la atención? Gracias a Dios tenemos una familia linda, damos gracias a Dios, el mérito es de Dios, pero también hemos tenido que corregir a veces muchas cosas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo es la atención que le das a tu familia? Ellos ocupan un lugar importante en tu vida, se lo haces sentir, se lo haces notar. ¿Eh? Otra pregunta sería, ¿tengo un plan para organizar mi tiempo? Y respeto, me ajusto, me disciplino a ese lugar, o soy mamale así sobre la marcha, ¿no? Acá pongo algunas cosas un poco fuertes, no sé si se podrán tratar, pero es como para mostrarnos vulnerables, ¿no? Porque el que cree que esté fuerte, mire que no caiga. Dice, estoy luchando con algunas áreas en mi vida y aún no tengo victoria. Y yo menciono algunas ahí, pornografía, pesimismo, queja, ¿no? A veces animamos a otros a que tengan fe, pero cuando nos quedamos solos nosotros, se nos viene el mundo abajo, ¿viste? Desánimo, estamos luchando con el desánimo. ¿Cómo vamos? Ahora viene otra parte que es importante en las relaciones. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a mi vida? O yo ya llegué a un nivel tan alto que no necesito que nadie me pregunte nada. Casi como el Papa sería, no sé, más qué sé yo, ¿no? Pero, ¿quiénes son? Existe. No me quiero meter en ese tema. Existe personas con nombre y apellido que tienen acceso, que yo les he dicho, mirá, vos podés preguntarme lo que quieras. Nos hace bien, ¿no? Tener un amigo que le damos un alfiler y decirle, mirá, si estoy muy inflado, viste, pinchame un poco, por ahí no me doy cuenta. Yo ando mucho con los chinos. Gracias a Dios se convirtieron, mejor convertidos, ¿no?
Y les quiero decir algo, los chinos tienen un olor a ajo impresionante, tremendo, ¿no? Y los últimos que se dan cuenta creo que son ellos, porque como todos tienen olor a ajo, ninguno dice nada, ¿viste? Pero a veces nosotros tenemos mal aliento y es bueno que el que está al lado nos diga, che, vos tenés mal aliento. Es bueno tener a alguien que te diga, ¿viste? ¿Eh? Hay una parte que no vemos nosotros con la visión. Es bueno tener un buen amigo, ¿no? Alguien que compartamos. Mire, se evitaría uno muchos problemas ministeriales, ¿eh? Muchos problemas. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Con las que regularmente ejerzo ese accountability, o sea, esa rendición de cuentas, ¿no? En los que me encuentro y abrimos el corazón. Y por ahí no hace falta, no te pregunta nada, pero por ahí te pregunta y te dice, ¿qué te pasa? Te noto un poco, ok. ¿Qué aspectos de mi vida personal y familiar están en conflicto con la iglesia que pastoreo? Si no hay ninguno, mejor. Pero si los hubiera, sería bueno que nosotros... Bueno, con esto quiero abrir el diálogo, tener, y después en el chat sería lindo si hay un coordinador en cada grupo que haga un pequeño resumen de lo que charlar. Yo estoy acá, hoy estoy con ustedes, así que, Daniel, si me escuchás, okay. Hay otras preguntas que eran para contestar, que algunas las mencionamos, y las voy a mencionar a manera informativa, ¿no? En función de todo lo que venimos charlando, de todo lo que hemos venido viendo, encontramos que hay áreas que deberían haber cambios o correcciones en nuestra vida. Y mencionemos algunas de esas áreas, ¿no? ¿Cómo están a la fecha los ingresos? Estamos mirando también ese tema que habíamos mencionado. ¿Son suficientes para satisfacer todas las necesidades? Bueno, creo que acá todos vamos a poner que no, ¿no? ¿Has tenido problemas con la administración de las finanzas, deudas? Yo está dirigido a pastores y obreros, pero eventualmente, por supuesto, es para todos, ¿no? Bueno, aquí no hay lecturas, pero yo les podría sugerir algunas lecturas cuando me vaya para que ustedes sigan con este tema y sigan profundizando, ¿no? ¿Cómo te impactó la pandemia en tu vida personal, familiar y ministerial? ¿Y qué crees que Dios te está diciendo en este tiempo? Porque indudablemente el Señor sigue hablándonos, ¿no? Así que es para hacernos una pregunta. Muy bien, el tema que quiero ahora detenerme tiene que ver con las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan? Era de las 4 propuestas que les estuve mencionando al inicio de esta charla. Esta era la propuesta número 2. Y el texto es, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate. Y la palabra discipulado y disciplina tiene mucho que ver, ¿no? Disciplínate a ti mismo para la piedad. Y quiero comenzar esta segunda parte con un relato de una pequeña historia para entender un poquito el valor de la disciplina en la vida espiritual. Había un chico que tenía 6, 7, 10 años, una cosa así, y estaba estudiando guitarra, aprender a tocar la guitarra. Ustedes saben que es bastante difícil tocar la guitarra. Y la madre lo llevaba, y el chico cada vez que llegaba al lugar en donde te tenía que aprender guitarra, cada vez que llegaba el chico es como que se encorvaba, porque decía, esto es algo que no me gusta. Porque sabía que tenía que aprender guitarra, pero hasta ahí. Un día, cuenta este relato, se le aparece un ángel, ¿no? Y lo lleva a ver una visión, le muestra una visión y le muestra un concertista que está tocando la guitarra de una manera maravillosa. Y el chico lo mira y ve cómo toca la guitarra y cómo mueve los dedos. Y el ángel se le vuelve a aparecer y le dice, ¿qué te pareció? Y es tremendo, es maravilloso cómo toca la guitarra. Ese que toca la guitarra sos vos. Sos vos dentro de unos años.
si haces la parte que a vos te toca, ¿no? Si bien esto es una leyenda, es una introducción, yo creo que muchos cristianos a veces no se disciplinan porque no tienen ojos para ver un poco más allá. No ven el proceso, no ven a dónde pueden llegar. Entonces, la disciplina les cuesta hacerla porque todavía no están viendo en lo que se van a convertir, ¿no? Fíjense lo que dice Romanos 8:29. Me anoté hoy este texto mientras oraba por este encuentro. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Quiere decir que lo que les dije al principio, así como Él es, nosotros somos. El sueño de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, llegue a ser como Jesús. ¿En qué etapa de ese proceso te encontrás? ¿En qué etapa, cómo te sentís? ¿Lo ves muy lejano? ¿Por momentos realmente ves que la vida de Cristo en vos se está manifestando? Bueno, tenés que pedirle a Dios que te muestre cómo ser como Jesús, cómo llegar a ser como Jesús. Y voy a leer 2 o 3 textos más antes de avanzar con esto. Uno está en 1 Juan 3:2 y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y Romanos 8:19 dice que toda la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios aquí hay? ¿Cuántos hijos de Dios que necesitamos manifestar la vida de Cristo en el diario vivir, en nuestra congregación? Ese es un gran desafío que tenemos, ¿no? Y la semejanza a Cristo es algo que puede ocurrir inmediatamente en nosotros si empezamos a aprender a andar en el Espíritu, que ese es el tema que después voy a tratar con ustedes. Escuchen, Jesucristo, a pesar de ser totalmente divino y compartía una humanidad 100% humano, no apeló a su condición de hijo de Dios para vivir aquí en la tierra. Se despojó de su naturaleza, ustedes saben. Por eso dice acá Lucas 2:40 que él vivió como uno de nosotros, como vos y como yo. Dice, el niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría. Claro, hay algunos ingredientes que nos van a ayudar a parecernos cada día más a Jesús. Yo menciono algunas de las disciplinas espirituales acá. La soledad, el silencio, el ayuno, la frugalidad. Frugalidad quiere decir sencillez. La castidad, el secreto y el sacrificio. Estas son disciplinas de abstinencia. Los evangélicos tenemos una tendencia natural a evitar todo lo que sugiera obras meritorias. Y parece como que la vida espiritual a veces la reducimos a una cuestión completamente mental, separando el cuerpo del proceso de vivir la vida cristiana. Hay mucha influencia del dualismo griego. Es como que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. La verdad que todo tiene que ser consagrado a Dios, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Al separar nuestra vida cristiana de nuestro cuerpo, creamos una brecha entre lo sagrado y lo secular, innecesaria, que a veces suele alienarnos del mundo y de las personas que nos rodean. Fíjense, Pablo escribió en Romanos 6:13 que la meta de ser espiritual es ofrecer nuestro cuerpo a Dios ¿cómo? Como instrumento de justicia, a fin de ser de utilidad para su reino. El movernos hacia este estado de utilidad a Dios y su reino depende de las acciones de creyentes individuales. ¿Qué quiero decir con esto que parece medio confuso? Dios nos trata a través de 3 elementos. Escuche, todo el trato de Dios para todos es a través de 3 maneras.
esta transformación que Él quiere lograr en cada uno de nosotros para que cada día seamos más como Jesús. Él los trata a través de las relaciones con otros hombres, con otras personas, constantemente. Por eso la palabra dice, hierro con hierro se aguza. Estamos siendo tratados en las relaciones personales con tu esposa, con tus hijos, con los miembros de la congregación, con todo el resto de la humanidad. Dios nos trata a través de eso. ¿Qué podemos hacer ahí? Dice, hierro con hierro se aguza. Es parte del trato de Dios. Dios nos trata, segundo, a través de las circunstancias, porque nadie puede manejar las circunstancias, nadie puede manejar la pandemia. Esto es algo que ocurrió, podemos discutir por qué y todo lo demás, pero las circunstancias ocurren en nuestra vida. Dios nos trata con las circunstancias. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que todo ayuda a bien, dice la palabra, aquellos que aman a Dios. Estos son los que conforme a sus propósitos son llamados. Las circunstancias. Estas cosas están afuera de nosotros, las relaciones y también las circunstancias. Pero hay una tercera manera que Dios nos trata y que tiene que ver con nuestra voluntad. Hay algo que nosotros vamos a tener que hacer por el resto de nuestra vida para llegar a tener un encuentro con Dios. Esa parte depende de nuestra actitud. Vamos a seguir un poco más. Todos nosotros tenemos hábitos. ¿Qué son los hábitos? Son cosas que se repiten automáticamente. Cuando un pensamiento se repite automáticamente, las neuronas crean una vía, un camino, por así decirlo, que se llama vía neuronal o hábito. Y el cerebro, escuchen esto, el cerebro trata de ser muy económico. Por eso siempre vamos a repetir ciertos hábitos. Tardamos para aprender los hábitos cuando nacemos, pero nos enseñan a cepillarnos los dientes, nos enseñan a comer ciertas cosas, y lo hacemos casi por... Hay hábitos buenos, hay hábitos que son malos. Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. En otras palabras, es algo que hacemos una y otra vez, casi sin pensarlo. Y las primeras de las disciplinas que voy a hablar es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos el hábito de estudiar la palabra de Dios, la lectura, el estudio, la memorización, la meditación, será para otra oportunidad eso, no creamos el hábito, no lo vamos a hacer. Necesitamos crear un hábito para hacerlo. Foster, un libro famoso de Richard Foster, habla de disciplinas internas como la meditación, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y de disciplinas externas, la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio, las disciplinas colectivas, la confesión, la adoración, la consejería, la celebración. Ahora, usted dice, ¿por qué está hablando de la disciplina? Porque la disciplina es como lo que nosotros podemos hacer para tener un encuentro con Dios. Si no estudiamos la palabra, no creamos el hábito. Si no tenemos una vida de oración, no aprendemos a escuchar a Dios. Si no aprendemos a estar en silencio, difícilmente podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos poner por obra las disciplinas espirituales. La oración es nuestra comunión espiritual con Dios a través de la acción de gracias. Hay muchas formas de oración, la adoración, la súplica, la petición, segundo. Y en la Biblia ustedes se van a sorprender la cantidad de hombres y mujeres con oraciones tan simples, tan sencillas, pero eran hombres de oración. Dice, por ejemplo, Samuel, 1 Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Fíjense cómo en la vida de los que nos han precedido la oración ocupaba un lugar importante. Daniel, miren la reacción de Daniel, que era de unos 80 años.
aproximadamente en ese momento. Es impresionante. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? ¿Buscó algún amigo a ver cómo se podía solucionar el tema? ¿Buscó algún abogado? ¿Qué sé yo? No. Supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿no? ¿Qué importancia en la vida de estos hombres ocupaba la oración? David, este hombre, según el corazón de Dios, pudo decir de sí mismo: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A medianoche se levantaba este hombre. Lo dice acá la palabra en el Salmo 119, 62. Para alabarte por tus justos juicios. Y otro más, y hay muchos más. Yo solamente estoy mencionando algunos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tu mandato. A veces uno cree, no pude dormir anoche, no sé si la comí, ¿no será que Dios te está inquietando para que te levantes y vayas a estar? Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero esto también ocurre con Pedro. Miren, Pedro, parece ser que Pedro también, hay alguien que quiere entrar, practicó una vida de oración disciplinada después de Pentecostés, a pesar de que por su temperamento, Pedro era un tipo muy parecido a nosotros, ¿no? Posiblemente no le fuera tan fácil, pero dice la palabra en Hechos capítulo 3, verso 1, que subió al templo con Juan a la hora novena, la de la oración. ¿Qué iba a hacer? Iba a orar. Y unos capítulos más tarde le hallamos de visita en Jope y posando en la casa de Simón, el curtidor, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y acá hay diferentes oraciones. Uno dice a veces, no, esa oración parece... No, pero miren. Por ejemplo, una oración de Eliezer. Que hoy me vaya bien. Y usted dice, ¿pero eso qué? Sí, es una oración. Porque está diciendo esto, lo está diciendo no con la cabeza solamente, lo está diciendo con el corazón. Bendíceme. La oración de Jacob en Génesis. Ven con nosotros en Éxodo, la oración de Moisés. Dame una señal, la oración de Gedeón. Acuérdate de mí, la oración de Ana. He pecado, la oración de David. Ensancha mi territorio, la oración de Jabes. Dame sabiduría, la oración de Salomón. Respóndeme, la oración de Elías. Líbranos, la oración de Ezequías. Fíjense en cuántas oraciones aparentemente simples, sencillas. Volvamos a la palabra disciplina. La palabra disciplina está relacionada, no está relacionada con castigo como en el mundo. En el mundo secular, lejos de Dios, la palabra disciplina, te disciplinar, ¿no? Es como un castigo. Pero la disciplina desde el punto de vista espiritual está con el propósito de alcanzar la excelencia a través de una práctica constante. John Piper, o John Piper, como decimos nosotros, un famoso escritor, dice en el libro Sed de Dios, en el acto de la oración se reúnen de manera especial 2 metas: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. Acercarse a Dios para orar, para estar con Él, es lo mejor que nos puede pasar. Y aprender a dejar de hablar es mejor todavía. El gran desafío que tenemos los cristianos es aprender a escuchar a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Qué tal acá? Yo sé que todos pueden hablar de estos temas. Yo solamente estoy invitándoles a repensar, ¿no?
Y acá yo pongo, por la mañana, dice el Salmo 5:3, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos, y esta es la segunda parte. Quedo esperando tu respuesta. Yo creo que Dios a veces dice, pero estos muchachos viven preguntándome cosas, pero nunca esperan que yo les responda. Están tan apurados que siguen haciéndome preguntas, pero no se quedan esperando la respuesta. El espíritu, dice la palabra, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y fíjense que acá hay una clave interesante. Nosotros somos tricótomos, como un raviol. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. En realidad, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico, en donde está el alma, en donde está la mente, sería un tema largo. Pero miren qué interesante lo que dice aquí Juan. Estaba yo en el espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para aprender a oír a Dios hay una condición: estar en el Espíritu. No se puede aprender a oír a Dios con nuestros sentidos naturales. Y voy a seguir un poquito más. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, dice la palabra en Gálatas 5:25. Muchos no pueden discernir cuando algo es anímico del alma, ¿no?, o es espiritual. Y la palabra también dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y acá voy a algo interesante. Tenemos 5 sentidos espirituales. Todos les funcionan los 5 sentidos. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el tacto, el gusto, y con las manos el tacto, y tenemos el olfato, ¿no?, con la nariz. Estos son los 5 sentidos naturales. Quiero decirle que estos 5 sentidos naturales forman parte del hombre anímico. Estos sentidos se activaron cuando el hombre peca en el Edén. En el Edén, antes de la caída, antes del pecado, Adán y Eva tenían comunión con Dios espiritualmente. Por eso decimos que el primer hombre es un alma, el primer hombre es un alma viviente. El hombre peca y automáticamente se activa todo lo que es almático. El postrer hombre es Jesucristo. Jesucristo es un espíritu vivificante. Por eso la palabra nos enseña que ahora tenemos que andar por el espíritu, no por los sentidos naturales. Usar los sentidos naturales para conducirte acá en la tierra, para vivir, para caminar, para comer, pero para crecer en la obra del Espíritu Santo necesitas despertar los sentidos espirituales. Los sentidos naturales, así como los sentidos naturales tardan tiempo en desarrollarse y lo hacen por la repetición y la práctica, la mayoría de nosotros, esa no ha sido nuestra experiencia con los sentidos espirituales. Hemos nacido en la obra del Espíritu. Ustedes recuerdan, la palabra dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en otra dimensión.
el que no nace del agua y del espíritu. Pero no nos han entrenado, no nos han disciplinado para crecer espiritualmente y escuchar y discernir a la voz del Espíritu que está en nosotros. Dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Entonces, mi pregunta acá sería, ¿cuáles son las disciplinas espirituales que practicas con regularidad? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es una vida que practicas, que te deleitas? ¿Es una vida en la que disfrutas, en la que esperas? Dios te habla. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dijo Dios en este tiempo? Dios te reveló algo, te mostró algo. Porque esto no es una cosa reservada para algunos. Es mucho más fácil. Esto es para todos, hermanos. Entonces, ¿cómo es tu vida de oración? La pandemia afectó eso, cortó eso. La lectura de la palabra u otra disciplina que solés practicar. Gustaría que compartamos brevemente esto. ¿Cómo encontramos esta práctica de las disciplinas espirituales? ¿Tenés un lugar fijo en tu casa? ¿Solés encontrarte en ese lugar? Les cuento la historia de un amigo, de un pastor, que quería más y buscaba más de Dios y se hizo un viaje, se fue a otro país para que oraran por él. Y está bien, cada uno puede. Y este hombre que oró por él le dijo, no, vos lo que tenés que hacer es ir a tu casa y buscar un lugar de oración y tirarte en el piso y orar. Buscá a Dios que Él va a venir. Entonces, ¿qué hizo este hermano? Se fue, volvió, dice, bueno, pero me fui allá, me hice todo este viaje, pagué el viaje para que me diga que me vuelva a mi casa. Y sí, porque Dios está en todos lados y te quiere hablar a vos y al otro y a todos. Y empezó a dejar sus chicos en el colegio a la mañana y se iba a su oficina y se quedaba ahí. Estaba todo muy bien, a media mañana, a las 12, iba a buscar a su hija al colegio. Y un día llaman del colegio a la casa y le dicen a la esposa, mirá, no, tenés que venir a buscar a tu hija porque no vino nadie a buscarla, el padre no vino. Entonces ella se preocupó, fue a buscar a la hija y fue a buscar al hombre y estaba postrado en la habitación, no lo podían parar, no lo podían parar. Dice, ¿qué pasó? Y después empezó a explicar. Y el Señor vino acá, tuvo un encuentro con Dios que no lo puedo explicar. Le empezaron a pasar cosas tremendas porque había tenido un encuentro. Claro, él perseveró, estuvo meses buscando a Dios. La palabra dice, búscame que me vas a encontrar. El que me busca me halla. Yo creo que todo esto que hemos estado pasando ha sido como para corregir un rumbo, para animarnos para los tiempos que vienen. Dios quiere revelarse en nuestras vidas de una manera. Amén. Dios quiere revelarse a nuestras vidas de una manera diferente. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Nosotros queremos responder a esta intimidad con Él. Les voy a recordar un pasaje. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo, este petizo, porque era petizo, se enteró que pasaba Jesús? ¿Y qué hizo Zaqueo? Fue y se subió arriba del árbol. Se subió arriba del árbol. Y cuando se subió arriba del árbol, Jesús pasó y lo vio a Zaqueo. Y ustedes saben el relato, todo lo que viene después. Ese encuentro que tiene con Jesús, que va a la casa y pasa lo que pasa. Y acá está justamente todo esto que les estoy explicando ahora. Hay una parte que la hizo Zaqueo. Zaqueo se tuvo que subir arriba del árbol. Y hay otra parte que la hizo Jesús. Yo no sé si vos te vas a tener que subir arriba del árbol.
o te va a tener que meter abajo de la cama, pero algo Dios está esperando que vos hagas, porque Él se va a encontrar con vos, va a ir a comer a tu casa y te va a decir algo, te va a pasar algo. Las disciplinas espirituales no son fin, son el medio para encontrarnos con Jesús. La oración no es el fin, es el medio. El estudio de la palabra no es el fin, pero es el medio. Si vos no la practicas, difícilmente el Espíritu Santo te puede hablar. Tenemos que activar nuestros sentidos espirituales. Todos nosotros tenemos dones, tenemos gracias, tenemos palabras de ciencia, tenemos sabiduría, y a veces por no practicarlo, por el ejercicio de no practicarlo, están ahí dormidos. Todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, pero a veces el Espíritu está contristado, encerrado como en una... Tiene que salir, tomar autoridad, guiarnos, renovar nuestra mente. Tenemos que seguir aprendiendo cada día a buscar la guía de Dios. Me gustaría entonces que ustedes mediten sobre estas palabras antes de orar. No sé si lo vamos a hacer ahora o al final, unos minutos. ¿Cómo está la vida de oración de ustedes? ¿Cómo están estas disciplinas espirituales? ¿Estamos practicándolas? ¿Tienen continuidad? ¿Cómo está la gracia y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas? ¿Hemos tenido estas experiencias que les estoy hablando? Porque para ser discípulos necesitamos ir llenos del Espíritu Santo, no con palabras humanas, no con palabras persuasivas, como dice el apóstol, ¿no? Sino en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Así que Daniel, no sé, si querés que hagamos este pequeño taller y después oramos, estas pequeñas preguntas. Muy bien, me gusta mirar a las personas a los ojos, pero acá no puedo, por más que me puse unos lentes especiales, ¿viste? Acá hay un hermano que tiene los ojos ahí grandes, se puso. Ustedes me entienden, ¿no? Les agradezco mucho su buena disposición en este tiempo y quisiera orar ahora por ustedes. Quisiera bendecirlos con toda humildad en el nombre del Señor, si me permiten. Señor, gracias por estos hermanos preciosos. Gracias por la iglesia, porque es idea tuya, Señor. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú. Solamente tú mereces toda la gloria, todo el honor. Señor, quiero pedirte que bendigas a mis hermanos en esta tarde. Todo este tiempo que está teniendo, que avives tu obra en medio de los tiempos. Que renueves sus fuerzas, que refresques su andar. Que tengan deseos tuyos, anhelos tuyos para el tiempo que viene. Porque hay mucho por andar. Señor, sorpréndelos. Sus congregaciones, en sus lugares. Muéstrales, revélate a ellos de una manera nueva, poderosa. Señor, que ellos puedan crecer en la gracia de caminar siendo guiados por tu Espíritu. Que se animen a orar por otros, porque los vas a sorprender. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Señor, que ellos puedan hacer discípulos tuyos, que se enamoren de ti, que extiendan el reino. Gracias por este día, Señor. Que tu unción llegue ahora
a cada uno, que los alcance a cada uno donde se encuentran, en cada hogar, en cada familia, en cada congregación, que tu presencia vaya en aumento, que los vean, que los traten puedan decir: lo veo a Jesús, se trata de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, José. Cristian. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. La próxima nos vemos en algún lugar equidistante. Presencial la próxima, José. La próxima presencial. Vamos a Junín. Gracias. Gracias, pastor, gracias. Gracias a ustedes. Muy Gracias. amables, ¿eh? Gracias. Bendiciones. Hermanos, quiero solamente 2 minutitos. Vamos a dejar así como estamos, nos muteamos o nos apagamos la cámara y volvemos, pero no apaguemos la computadora, no nos salgamos así tenemos la cena del Señor. Vamos a compartir. Bueno, hermanos, estamos contentos que ya estamos retomando, vamos a tener este tiempo tan especial de la cena del Señor. Cada uno de nuestros encuentros pastorales queremos participar de la cena del Señor, porque somos parte de su cuerpo. Y es una bendición cada vez que podemos partir el pan y participar de la copa. Por lo tanto, vamos a encomendar este momento en las manos del Señor, e inmediatamente la pastora Norma Petreca nos va a estar compartiendo la palabra sobre el pan. Luego participamos del pan y luego la pastora Mirta de Mendoza nos va a estar participando sobre el texto del vino y participamos todos juntos. Entonces, oramos. Señor, te damos gracias por la alegría de compartir este tiempo, por ser hermanos y hermanas, hijos e hijas tuyos. Señor, gracias porque estamos en este tiempo post-cuarentena, conectados contigo, conectados unos con otros. Y ahora al participar de la mesa, pedimos tu bendición, tu sanidad, tu renuevo, tu fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos con fe, en plena certidumbre de fe. Y te damos gracias porque tú haces todas las cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. ¿Comienzo? ¿Sí? ¿Comienzo? Bueno, como dice 1 Corintios 11:23, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias, lo partió. Es pequeñito mi pan, pero dice mucho. Gloria a Dios. Y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Señor, te damos gracias por recordar a ese cuerpo inmolado en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora queremos recordar tu victoria en esa cruz. Queremos recordar al Salvador de nuestras vidas, aquel que nos dio su amor, su paz, su gozo, la salvación y la redención. Y Señor, no nos dejaste solos cuando te fuiste, sino que enviaste al Espíritu Santo, a ese consolador que nos acompaña día a día. Y te pedimos, Señor, que este pan, conformado por muchos granitos, así somos en Iglesia Cristiana Bíblica, tan diferentes, pero Señor, todos queremos cumplir con ese propósito que tú nos has enviado. Adorarte, bendecirte, glorificarte y también ganar discípulos para tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendición de poder alcanzar a aquellos que aún no te conocen.
Señor, queremos bendecirte y honrarte, porque a ti te debemos todo. En el nombre tuyo, Señor. Participemos, hermanos, del pan, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Apocalipsis dice: la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este pacto, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por las almas que se han salvado por medio, Señor, del sacrificio de la cruz del Calvario, y por las almas que vienen, Señor, también para ser salvas por medio de este sacrificio. Gracias, Señor, y anunciamos tu muerte y esperamos tu venida. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, participamos de la copa. Amén. Amén. Amén, 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 aleluya. Yo quería pedirte, por favor, Pastor Ricky de Miramar, si podés orar cerrando y declarando una palabra de sanidad, por si hubiera alguno que está con necesidad, para que Dios toque nuestros cuerpos, así como es la promesa. Por favor, Ricky, en el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor, querido. Padre, te damos gracias por la comunión, Señor. Sabemos, Padre, que esta comunión es limitada por los acontecimientos que estamos viviendo, pero, Señor, nuestra comunión contigo es ilimitada y te queremos pedir que cada día más tengamos más comunión unos con otros. Permítenos, Señor, estar oyéndonos, Señor, pero en esta hora que no sabemos, Señor, quién tiene necesidad, Señor, de problemas familiares, problemas de salud, Señor, aún de soledad, como hablaba el pastor, queremos pedir tu presencia y ahora, en el nombre de Jesús, oramos todos juntos. Aquel que tenga una enfermedad, levante su mano ahora o ponga su mano en donde tenga la enfermedad y todos oramos. Padre, Señor, sana tu cuerpo. Señor, tú moriste en esa cruz, tú entregaste tu cuerpo, Señor, y por tus llagas en esa cruz somos sanados. Sana, Padre, ahora. Todo tumor, todo espíritu de enfermedad sale ahora de cada cuerpo. Señor, toca, Señor, cada órgano, Señor. Padre, pon tu mano ahora, recorre el cuerpo, Señor, recorre los huesos, la sangre, el cerebro, todo problema en la cabeza, todo problema, Señor, de tumor, lo echamos fuera, todo problema en el corazón. Señor, Padre, bendice a los niños, Señor. Padre, ahora, todo niño que esté enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Padre, Señor, va ahora, Padre, ponemos en tus manos lo desconocido, pero bien conocido para ti, y tu voluntad es que seamos libres, seamos sanos, seamos prosperados y seamos felices. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos y te damos gracias porque tú eres nuestro todopoderoso y decimos todo amén. 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 Amén, gloria a Dios, amén, amén. Recibamos en el nombre del Señor esta bendición. Queridos, nos vemos nuevamente a las 19 horas. Tenemos la palabra de cierre, que es una palabra inspiradora del pastor Norberto Zaraco. Así que